Desesperando el gobierno, iniciando abril. Ustedes se equivocan, ya pasó el tercer mes del año y comenzamos abril, el cuarto mes del año, el cuarto mes de este año 2025. Abril con sus efemérides, abril con sus historias, con sus canciones, con un poco de idea del reverdecimiento. Pero el 1 de abril tenemos que comentar el saldo trágico, dramático de este marzo. Y ahí viene necesariamente una reflexión acerca de qué vamos a hacer con los accidentes o para evitar los accidentes de tránsito, qué vamos a hacer con la violencia en la República Dominicana. Ayer, tal como anunciamos, fue la semanal. El presidente, como siempre, establece su agenda, una agenda muy pertinente en relación a la atención a la población con habilidades distintas, con discapacidad, proyectos importantes, sin faltar aquello de nunca antes, claro, nunca antes, pero el nunca antes ya al quinto año se sigue planteando como algo importante y fundacional. Pero la reacción de los integrantes, de los miembros, de los representantes de la prensa fue escasa en relación a esos proyectos tan pertinentes, tan necesarios. Solo algunos de los reporteros y sobre todo personas que pertenecen a las asociaciones, a las organizaciones que trabajan con personas con habilidades distintas, pudieron volver al tema. El tema, naturalmente, fue Friusa, el tema Haití, y de nuevo la retórica empaña la realidad. Y la pregunta, y ahí tengo que engarzar con las cifras terribles de los accidentes de tránsito, de los muertos en marzo en accidentes de tránsito, con las cifras de las mujeres asesinadas en marzo, con un denominador común. Y ahí viene la intervención del Estado para que nos dejemos de los subterfugios. Esos son problemas de violencia privada. Esos son problemas de violencia de género. Ajá. Y en el caso de Santiago, la hermana dice que fue varias veces a interponer la querella y sobre todo a pedir ayuda a la autoridad. Y sencillamente no le hicieron caso. No le hicieron caso. Y ya su hermana es un cadáver. Y así eso se repite. Entonces, el presidente respondió con la misma narrativa, de centinela de la frontera, diciendo que nunca como antes había existido un presidente que tanto ha hecho y seguirá haciendo para protegernos. Pero también nunca como antes tenemos una población de extranjeros sencillamente desmesurada. Porque nunca como antes habíamos traficado a personas extranjeras como lo estamos haciendo ahora. Desde el alcalde, el regidor, el director municipal, el senador, el diputado, el empresario, el vendedor en la frontera, nunca como ahora se había traficado tanto, nunca como ahora. Sabíamos la tarifa, presidente, 10,000, 15, dependiendo si vienes rápido, si vas más seguro, si te pongo en el autobús con aire acondicionado, si te dejo en la emergencia del hospital o te dejo cerca de un mercado o en el este. Y ahí volvemos a Friusa. Cada vez que nosotros escuchamos al equipo con mando decir que Friusa existe hace mucho tiempo, aflora la preocupación. Sí, existe hace mucho tiempo, pero se supone que ahora podría solucionarse o ahora podrían registrarse los habitantes que están ahí o ahora podrían regularse y decir sí, la población dominicana se ha duplicado gracias a la llegada descontrolada de los vecinos del otro lado. Señores, vuelvo a repetir a propósito de sí, es una indiferencia porque vuelven a hablarnos de los discursos en los foros internacionales. Vuelven a hablarnos de que no se va a abrir el tráfico aéreo. Vuelven a hablarnos de que no habrá ninguna especie de diálogo con esas autoridades que uno no sabe si son
reales o ficticias que han en Haití. Y mientras se está hablando, como decíamos ayer, en otra situación, el tráfico de personas sigue aumentando. Nunca se habla de los operadores turísticos, nunca se habla de los empresarios agroindustriales ni de los ingenieros. Y sería importante que alguien que tenga valor del sector industrial, que no sea parcializado, que no sea de los traficantes de esclavos, que alguien le explicara al país si es verdad que nosotros no existimos sin mano de obra extranjera. Porque si es así, todo lo que nos ufanamos de decir que esto es un milagro económico, que nadie está mejor que nosotros, entonces no depende de nosotros. No depende de los dominicanos y las dominicanas, depende de la mente preclara del presidente y de la mano de obra haitiana. Porque si no podemos construir en el país, si no podemos sembrar, si no podemos atender a los turistas en los sitios de privilegio, si no podemos atender en los edificios, ni atender a los niños, las niñas, la cocina, entonces sencillamente aquel temor que se tenía desde la época de don Luis Julián Pérez a la fusión de los dos países, pues entonces ya está y el presidente administra. Él se encarga de decir que esto es un milagro, que nosotros estamos mejor que cualquier otro país. Pero ¿quién lo ha construido el milagro? La mano de obra haitiana, entonces. Y el capital haitiano también, que cada vez más se inmiscuye y colabora, exacto, está aquí. Entonces, el reto sería dejarnos de ficciones, dejar este mundo psicodélico de lo que es y lo que no es, de quién es el enemigo, quién es el adversario y quién va a transformar el país. Entonces, a propósito de las cifras espeluznantes de los muertos en accidentes de tránsito, a propósito de las cifras horrorosas de los asesinatos de las mujeres, de los crímenes en las familias que matan a la suegra, a la hija, a la conviviente, a la hermana, a la tía, no sigamos engañándonos y diciendo que eso es problema de familia. Eso es problema privado, porque cuando ya hemos adelantado en la ideologización de ese problema, ahora decimos que eso no tiene que ver, que eso no altera las cifras de violencia, para no admitir, y ahí vengo con una aseveración contundente, vivimos en una sociedad violenta desde su fundación. Queremos negar la violencia cuando hasta hablando somos violentos, cuando somos violentos en la iglesia, en la escuela, con los menores, con los compañeros de trabajo, en los medios de comunicación. Entonces no nos neguemos, y sí, claro que el Estado tiene responsabilidad, porque repito, reitero, cuando ocurre el asesinato de una pareja, porque todavía no está establecido el término, ¿no? Hay que guardar por lo menos, en una época que no se respeta el Código Penal, ni el procesal penal, ni el civil, ni la Constitución, entonces hay que cuidar algunas formas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir diciendo que esos son, claro, como si fueran los pleitos entre marido y mujer que recriminábamos antes. Sí, cuando usted va a la policía tiene algo que hacer. No esperemos las cifras en los discursos del presidente, en la rendición de cuentas, diciendo cuántos centros de acogida tenemos. No, ni en las cifras, no, ni en los lenguajes inclusivos. Hay un problema de violencia en la República Dominicana. Conduzca en la calle, utilice su vehículo, su motor. El ruido, exacto, son muchos factores, pero nosotros ahora tenemos que hacer una pausa para tratar de cambiar la temperatura en la cabina, no por lo que estamos diciendo, sino porque hace mucho calor aquí adentro. La pausa, Fariñas.